Esta charlita yo la he titulado así: la familia como institución social en el contexto de la posmodernidad, ¿no? Poquito a poco vamos a ir desgranando algunos conceptos. No se asusten por estos conceptos así, algunos me imagino que ya lo conocen, digamos, estos conceptos, pero que en la sociología los sociólogos son machos para ir creando conceptos, y algunos que explican bien, otros que no, otros que están a medias y todo eso, ¿no? Pero poquito a poco vamos a entrar en esto de ahora. Ya. Hay varias definiciones, y va a depender mucho del autor, digamos, que ustedes escojan para poder agarrar una definición de familia. Y prácticamente yo les voy a compartir esto, ¿no? Porque toca dos puntos bien importantes relacionados con el tema que ya les he mencionado. Primero, que la familia es un hecho social, ¿no? Es un hecho social. ¿Y cómo se define? Se define como una institución cultural, ¿no? Una institución cultural. Entonces, dos conceptos claves que maneja la sociología: el concepto de hecho social, bueno, introducido en ese momento a principios del siglo anterior por Durkheim, ¿no? Donde él dice que los hechos sociales son cosas y se los debe tratar como cosas, ¿no? Pero es un concepto que hasta ahí nomás lo vamos a abordar, no lo vamos a ahondar, digamos, pero sí nos quedamos con la idea de que el concepto de familia está relacionado como un hecho social. A eso se añade esto de la institución. Y cuando se habla de la institución en la sociología tiene varios elementos, varios componentes, el concepto de institución social, ¿no? Y es ahí donde apunta esto. Entonces, el concepto de que la familia es una institución cultural importante dentro de las sociedades, ¿no? Y que a lo largo de la historia se fue formando este concepto y se ha ido construyendo, ¿no? Hasta poder entender ahora a la familia como una célula básica de la sociedad. Es un concepto que también la Iglesia lo menciona. En varios documentos de la Iglesia se menciona que la Iglesia es célula básica de la sociedad. Esto como introducción, así de manera general. No es que vayamos aquí en el curso a definir un concepto propio de lo que es la familia, ¿no? No vamos a definir. Bueno, ahora, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta acá es que el mismo concepto de familia, concepto de familia ha sufrido a través de los años, a través del tiempo, varias variantes, ¿no? Varias variantes. Pero cada vez que se define este concepto, cada vez que se define a través, ya sean los autores, los clásicos de los autores, Durkheim, Weber, ¿no? Cada vez que definen este concepto, siempre vamos a entender que está relacionado con lo que representa en ese momento, con la realidad que se presenta en ese momento. En función de eso, es que estos autores empiezan a definir el concepto, ¿no? El concepto de familia, ¿no? Entonces está muy cercana la realidad social, está muy cercano lo que es la sociedad actual al momento de definir el concepto de familia, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad, podemos entender, y eso es lo que vamos a tratar de explicar más adelante, que no hay un modelo único de familia. No existe un modelo único de familia actualmente en nuestra sociedad. Hay varios, algunos le llaman modelo, otros le llaman tipos de familia, pero no tenemos algo bien claro, bien definido en nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, la familia, tal como la conocemos ahorita, en la teoría se habla de una familia nuclear, ¿no? Se habla de una familia nuclear que es madre, padre, hijo. Esta familia nuclear, este concepto de familia nuclear prácticamente viene de varios años atrás, desde el momento de la revolución industrial. La teoría sociológica lo ubica ahí, a esta familia nuclear. Nació, digamos, con el proceso de la revolución industrial, cuando se empiezan a crear las ciudades alrededor de las industrias, ¿no? Alrededor de las industrias. Ahora, a este concepto de familia nuclear hay otros como con familia extendida, ¿no? Que viene de mucho más antes, y otros autores
¿no? Otros autores como Engels hablan de una serie de etapas que ha sufrido la familia hasta llegar a la familia monogámica que él llama, ¿no? Entonces, pero el modelo de familia que nosotros tenemos actualmente surge en el proceso de la revolución industrial, digamos, ¿no? A ese modelo se le llama familia nuclear. Pero actualmente, ¿no? Actualmente ese modelo, ¿no? Se ha trastocado y tenemos varios modelos, digamos, ¿no? En el desarrollo y evolución de la sociedad tenemos varios modelos. Es ahí donde tenemos que entrar. Primera idea. La segunda idea es que la familia está en crisis, ¿no? La familia está en crisis. Pero también otros dicen, no, la familia no está en crisis, lo que está en crisis es la institución social, es decir, ya asociando familia a la familia como institución social. Lo que está en crisis es el concepto de institución social. Y aquí cuando se habla de esto y se debate, los teóricos, por ejemplo, empiezan a hablar de que la sociología quiere, tomando en cuenta esto que le decías al principio, de que la sociología de la familia en particular, ¿no? Trata de entender la familia con conceptos ya pasados, como el concepto de hecho social, que fueron construidos a principios del siglo pasado, ¿no? Un concepto, como el concepto de institución social, conceptos como norma, conceptos como hecho social, ¿no? Conceptos como cohesión social. Esos conceptos, dicen, son ya antiguos, esos conceptos tienen que cambiarse para poder entender los fenómenos actuales, como en el caso que nos ocupa ahora, la familia. Ese es un debate teórico dentro de la sociología y es un debate pendiente de nunca acabar, ¿no? De nunca acabar, y se empieza a hablar, digamos, de que a través del tiempo todas las instituciones han sufrido cambios, todas las instituciones. Sea en este caso la familia, tomando ya a la familia como institución social, ¿no? Estamos hablando, podemos hablar también de la escuela, otra de las grandes instituciones sociales, y así las diferentes instituciones han ido sufriendo cambios, ¿no? Lo que entonces, y aquí viene lo que ya le estaba mencionando, lo que está en crisis no es la familia, sino un modelo de familia, que se la conoce como modelo de familia nuclear, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Ahora, este concepto de familia nuclear surge en ese contexto de modernidad que está muy relacionado con el fenómeno de la revolución industrial. Todo lo que es la modernidad surgió, digamos así, con la revolución industrial. Entonces, lo que está presente, lo que está vivo, ¿no? Dentro del imaginario colectivo, dentro del imaginario social de nuestra sociedad, ¿no? Es la manera correcta de ser familia. Eso es lo que está, digamos, en discusión. ¿Cuál es la manera correcta de ser familia? Si decimos que la familia está en crisis, entonces, ¿cuál es la manera correcta de ser familia frente a los modelos de familia o frente a los tipos de familia que vamos a ir mencionando más adelante? Entonces, aquí digamos como que al final de la charla tendríamos, ¿no? Tendríamos que dar respuesta, ¿no? A cuál es la manera correcta de ser familia. Perdón, lo avancé sin querer. ¿Ya? Entonces, pero esa manera correcta de ser familia es la que también está cuestionada, ¿no? Es ese concepto de familia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora en el transcurso de los minutos que nos quedan hacia adelante. Entonces, tipos de familia en la sociedad posmoderna o nuevos modelos de familia, ¿ya? Aquí hay algo que ya ustedes deben tener una idea, conocer ya esto, porque es algo que ya está mencionándose y ya aparece en cualquier texto que ustedes agarren, ya se habla de esto, de las familias ensambladas, ya se habla de las familias monoparentales, ya se habla de las familias individualistas, ya se habla de la familia negociadora, de las uniones homosexuales, todo esto ya se menciona, ¿no? Se menciona estos aspectos. Ahora, lo que yo voy a hacer ahora es presentar estos aspectos y darles algunos ejemplos
referido a nuestro contexto, que sería nuestro contexto nacional, ¿no? Pero no se queda ahí, ¿no? No se queda ahí eso del contexto. Esta misma lectura se puede hacer para sociedades como la Argentina o el Brasil o sociedades europeas. Son válidos estos conceptos también para poder entender. Hay algunas variantes, digamos, ¿no? Algunos no le llaman familia individualista, le dan, digamos, le hablan más, digamos, de familias relacionadoras, pero son variantes que en realidad, digamos, cada autor trata de explicar, ¿no? El concepto en función de su contexto que va a trabajar. Pero serían, digamos, estos cinco, ¿no? Estos cinco tipos o modelos de familia que son los que están vigentes y están en nuestro contexto. El primero, entonces, ¿no? También se les llaman familias rejuntadas o familias reagrupadas, que son familias, ¿no? Bueno, ensambladas es el primer concepto que se habla. Son familias que se juntan en diferentes momentos evolutivos, digamos, ¿no? De la vida personal, ¿no? De la vida personal y de la vida familiar en conjunto. Por ejemplo, es muy común ya en nuestro medio, y ustedes me dirán si esto no es así, ¿no? Ya es muy común hablar, digamos, en nuestra familia de mis hijos, tus hijos y nuestros hijos. Ya eso es algo normal, ¿verdad? En nuestro medio, en nuestro contexto. Lo podemos encontrar, digamos, ¿no? Es decir, mis hijos, en este caso, digamos, de mis hijos, tus hijos y nuestros hijos, son dos matrimonios diferentes que se han juntado en dos diferentes etapas también. Aquí, digamos, no vamos a tejer muy fino, digamos, pensando de que los hijos o tus hijos sean más chicos, más grandes, no, las edades, digamos, sí es importante ya cuando se habla de una relación familiar, pero en general el esquema funciona así, ¿no? Mis hijos, tus hijos, nuestros hijos. Es un modelo de familia ya prácticamente en algunos casos las causas de esto puede ser el divorcio, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Las causas para esto también puede ser, digamos, la viudez, ¿no? Puede ser la viudez, en este caso de las familias ensambladas. O también en muchos casos, que es lo que comúnmente no se habla, es el abandono del hogar. Puede ser, digamos, que el esposo abandone, bueno, en esa familia el esposo abandone el hogar, ¿no? O al revés también, la mujer puede ser que abandone el hogar y se queda con sus hijos. Y aquí entonces ya viene, digamos, otras variantes, como por ejemplo la necesidad sentimental, la necesidad de cubrir un espacio, digamos, un espacio en la vida sentimental del otro, ¿no? Entonces, todos esos elementos encajan en esto que nosotros conocemos como familias ensambladas o familias rejuntadas o familias reagrupadas también, digamos. Ahora, esto, digamos, también tiene su relación muy estrecha con lo económico, ¿no? Con lo económico. Tiene esto relación muy estrecha con las relaciones de parentesco, ¿no? Las relaciones de parentesco. A ver, si nosotros hiciéramos un ejercicio de una línea mis hijos, en otra línea tus hijos, y abajo le ponemos nuestros hijos, imaginémonos un poquito cómo es que se tendrían que tejer las relaciones de parentesco al interior de esta familia. ¿Qué llega a ser este hijo con este otro? Son medios hermanos, ¿verdad? ¿O no? Es lo que conocemos en nuestro medio, ¿verdad? Como es mi medio hermano o es mi media hermana, ¿sí? ¿O no es así? Sí. ¿O es así, ¿verdad? Y a este otro lado también conocemos igual, mis medios hermanos, ¿no? Mis medios hermanos. Entonces, al interior de esto se crean ciertas relaciones. ¿Y qué relación tendrían estos de aquí con los hijos de acá? A este lado podemos hablar de medios hermanos.
Pero si queremos unir acá, estos no son medios hermanos, ¿o sí? No son, ¿verdad? Entonces, hasta podría haber relaciones, digamos, al interior de la familia entre estos, nuestros hijos con tus hijos, digamos, que no sabemos cómo se podría dar, cómo se podría enfocar, porque eso va a depender un poquito del diferente contexto y también va a depender un poco, digamos, de las edades de los hijos que están aquí al interior de la familia. Pero esa es la realidad. Eso es lo que funciona y eso es lo que tenemos en nuestro contexto. Ahora, existen también esto que se llaman familias monoparentales, ¿no? Mono viene de uno solo, ¿no? De uno solo acá, familia monoparental. Ya sea aquí puede ser mamá o puede ser papá. Eso no, es solo el concepto que se maneja aquí de monoparental. Mujeres que deciden, en estos casos, digamos, tener hijos, ¿no? Sin tener la presencia de una pareja estable, ¿no? Hay, ¿no? Y en este caso, digamos, aparecen las mujeres, ¿no? Porque han decidido no tener, digamos, una pareja a su lado, pero tienen hijos, ¿no? Se da este famoso mutuo acuerdo que hay, digamos, ¿no? Deciden no vivir juntos, deciden no vivir juntos, pero deciden tener un hijo, pero no deciden vivir juntos. Cada uno hace su vida por un lado, ¿no? Independientemente, pero tienen un hijo, o dos, o tres hijos, digamos. Eso no vamos a entrar en el análisis de eso, pero se puede dar. O al revés también, digamos, ¿no? Y aquí surgen, digamos, las familias donde, según el censo, por ejemplo, cuando se realiza un censo, la sociología pone, digamos, como concepto quién es el jefe de hogar, ¿no? Y aquí aparece ya ese concepto que está más abajo, que es mujeres solteras, ¿no? Que aparecen ahí. ¿Quién es el jefe de hogar, digamos, cuando la mujer o el varón han decidido tener un hijo, pero no una relación estable de pareja? Eso es un poquito complicado, digamos, para la estadística del censo, pero el censo lo soluciona diciendo, digamos, introduciendo, mejor dicho, esta categoría de jefe de hogar, ¿no? Ahora, las causas aquí pueden ser muchas también, ¿no? Pueden ser diferentes las causas. Por ejemplo, también aquí puede entrar, digamos, esto de la maternidad asistida, ¿no? Que la mujer decida tener un hijo, pero sin tomar en cuenta para nada o sin establecer una relación con el varón o con una pareja, digamos así, sin la idea de construir una pareja. Es decir, va a tener un hijo recurriendo a esto que se conoce como la maternidad asistida. Esto se da también, en nuestro contexto hay, ¿no? Y se puede ver aquí en la Ecuador y Ayacucho hay un centro de fertilidad, ¿no? Un centro de fertilidad donde ofrecen estos servicios. Si ustedes entran a la página web, ahí se habla de esto. Hay un banco, ¿no? Hay un banco de espermatozoides donde se puede ir y escoger, ¿no? Ahora, esto de la decisión de tener hijos sin tener una pareja estable puede tener también una variante, digamos, en el caso de algunas parejas, de que uno de ellos no pueda, bueno, en este caso el varón no pueda tener hijos, no pueda fecundar. Entonces se recurre también a esto de la maternidad asistida, o fertilidad asistida también se conoce. Y también vienen estos que se conoce como las madres solteras, y esto es una etiqueta social bien fuerte en nuestro contexto, ¿no? Incluso va a depender del contexto en que se está viviendo, porque aquí aparecen conceptos como, por ejemplo, las mamás, bueno, no es un concepto, pero ya es un apelativo de las mamás luchonas, digamos, ¿no? Son madres que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, prácticamente logran sacar adelante sus hogares. Se da esto también, ¿no? Son situaciones que las podemos encontrar, digamos, ¿no? En nuestro contexto, ¿no? Se da.
no es que esté fuera de la realidad este modelo de familia parental. Voy a admitir a Jocelyn y Merlin. Ya. Ahora hay otro concepto, otro modelo, digamos así, que se lo conoce como familia relacional o familia individualista, ¿no? Esto en un momento de la evolución histórica de la familia apareció como una novedad, ¿no? Apareció como una novedad, y sobre todo en los países europeos se hablaba mucho, se hablaba mucho de este modelo de familia, ¿no? En la familia todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, y aquí entra el derecho a decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿No? A cierta edad, los jóvenes pueden decir, bueno, aquí yo tengo derecho a decidir qué es lo que quiero hacer. Los niños también tienen derecho. Esta ventanita de la familia relacional básicamente se asienta sobre esto que conocemos nosotros como el derecho, o los derechos que tienen los jóvenes, los derechos que tienen los niños, los derechos que tienen los adultos, ¿no? Esto tiene una mirada más al interior de la familia, más que relacionada con otros componentes de la sociedad, ¿no? Es más individualista por eso, ¿no? Está más pegada al interior de la familia, tiene una mirada más al interior de la familia. Y en este modelo de familia es bien interesante esto, en este modelo de familia se cuestiona la autoridad paterna. Incluso hay bastante literatura sobre esto y se habla del eclipse de la autoridad paterna. El concepto de autoridad prácticamente aquí se va socavando, se va destruyendo, y esto tiene consecuencias, ¿no? Esto tiene sus consecuencias donde cuando en un grupo no hay una autoridad visible, el grupo tiende a disgregarse, ¿no? Y esto también lo podemos ver en la familia, se muestra esto, ¿no? En algunos memes que aparecen ahí en las redes sociales también se puede ver, digamos, esto, digamos, cómo es que se habla y se echa de menos esa autoridad paterna. Y en algunos casos, se echa de menos también la autoridad materna. No solo es, aquí quizás yo tendría que corregir, ahora me estoy dando cuenta, quizás tendría que corregir que no es solo autoridad paterna, sino que también viene el de la autoridad materna. El concepto de autoridad, en todo caso, es el que se está cuestionando. Quizás lo voy a volver a releer esto y quizás se tenga que enfocar de otra manera, pero esa es la idea, de que se cuestiona el concepto de autoridad. Y cuando se cuestiona el concepto de autoridad, lo primero que viene es el eclipse del padre, ¿no? Cae la figura paterna, ¿no? Esto, como le decía, se lo mostró, digamos, como una novedad histórica cuando se empieza a estudiar o ver la evolución de la familia. Ya. El cuarto modelo o el tipo, se habla de una familia negociadora. Esto está más al interior de la familia, ¿no? Está más al interior de la familia. Aquí, digamos, se observan las relaciones intrageneracionales al interior de la familia. Relaciones, digamos, negociadoras en términos de los papás, y en algunos casos, digamos, cuando hay una figura paterna, ya sea el abuelo, o una figura materna, ya sea de la abuela, al interior de la familia. Entonces empiezan a negociar, ¿no? ¿Por qué negociadora? Porque se empieza a negociar el comportamiento. Cuando la mamá le dice, no vas a salir, ¿no? Y ya, digamos, frente a bueno, tratándose de un adolescente, y frente a la insistencia y empiezan a negociar, pero si yo he hecho esto, he hecho mi tarea, he sacado buenas notas, ¿no? Entonces, frente a esa insistencia, ya, que decida tu padre. Entonces va donde el papá y empiezan ahí
a negociar. No es que se esté tratando la pelotita de la responsabilidad, digamos, ¿no? Pero, sino que empiezan a haber una serie de negociaciones, ¿no? ¿Eso qué muestra? Eso muestra que las relaciones al interior de la familia cada vez son menos jerárquicas. Es decir, aquí obviamente que ya no hay autoridad paterna, no hay autoridad materna, esa autoridad se ha diluido, pero por eso es que empiezan a negociarse. Lo jerárquico desaparece, ya no existe lo jerárquico aquí. Eso implica que se tengan que socavar normas, ¿no? O convivencias, digamos, o que las convivencias sean mucho más flexibles, las convivencias al interior de la familia. Si en la casa la norma la ponía el papá, si en la casa la norma la ponía la mamá, dependiendo, digamos, del tipo de familia que se estaba construyendo, entonces estas normas poco a poco empiezan a socavarse, o en todo caso empiezan a ser más flexibles, normas al interior de la familia, ¿no? Las normas al interior de la familia. Por eso, por eso es que se llama negociadora, porque se recurre a esta idea, de negociar, digamos, en base a los intereses que tiene, en este caso, cada uno de las personas que componen la familia. Ahora, aquí, ¿no? Aquí se muestra que el principio estructurador al interior de la familia no es el respeto a la norma, no es el respeto, digamos, a la autoridad, sino el principio estructurador es la confianza que se le da a la persona que empieza a negociar, ¿no? Ya, vas a ir, vas a salir, pero, digamos, tienes que cumplir con esto, esto, esto. Entonces, digamos, tienes que hacer esto, esto. Entonces, se traspasa una responsabilidad, digamos, a la persona en términos, digamos, de confianza. Se le da confianza, ¿no? Y eso está en la literatura, se puede encontrar también eso, cómo es que el papá o la mamá empiezan, digamos, con el discurso de que para ser buen papá se tiene que ser también buen amigo, ¿no? Y se tiene que ganarse la confianza de los hijos. En cierta medida, eso es verdad si el principio es estructurador al interior de la familia, ¿no? Don Bosco solía decir, ¿no? Mano dura y guante de seda, ¿no? Entonces hay que agarrar duro, pero también hay que saber ceder en su momento, hay que saber, voy a admitir a una persona más, hay que saber, digamos así, entre comillas, negociar, darle confianza a las personas. Si el joven no se le da confianza en la familia, no va a poder desenvolverse afuera, digamos, ¿no? Ahí esto entra dentro del marco de lo que es la familia negociadora. Ese sería el cuarto tipo o modelo de familia. Y aquí viene algo de las uniones homosexuales, ¿no? En los documentos de la iglesia se habla, digamos, de que no son uniones, digamos, no son matrimonios. Aquí, por ejemplo, no he puesto matrimonios homosexuales porque no son matrimonios, digamos, ¿no? Entonces, no hay incluso algún concepto cabal para poder referirnos a esto de las uniones, ¿no? Pero más o menos voy a tratar de explicar esto, ¿no? Que funciona en nuevas formas de compromiso de las personas, ¿no? Nuevas formas de compromiso, es decir, a nivel de sociedad se están adquiriendo nuevas formas de relacionarnos. Y dentro de esas nuevas formas de relacionarnos aparecen estas que estamos mencionando. Aquí he anotado esto del Pacto Civil de Solidaridad. Esto es un concepto que se dio y se discutió en el Parlamento francés, ¿no? Del Pacto Civil de Solidaridad, digamos, ¿no? Y entonces hubo mucha discusión en torno a esto y entonces ese pacto civil es el que trata, ¿no? Trata de poner, digamos,
trata de legalizar estas nuevas formas de compromiso. Más o menos así sería. Pero eso se dio en el contexto europeo. Ahora, estas uniones, ya sea de un hombre con otro hombre o de una mujer con otra mujer, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? ¿Cómo es que empiezan a formar estas nuevas formas de compromiso? ¿No? ¿Cómo se convierten en algún momento en padres, digamos? O cómo se convierten en madres, porque se da en este contexto, digamos, se da, y hay muchos casos, digamos así, que se pueden mencionar, de artistas también, ¿no? Cosas que ya no se esconde para poder, ya no se esconde para poder mostrar, digamos, este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que se convierten en padres y madres? Y la ventanita que se muestra es la adopción. No estoy aquí diciendo que la adopción sea mala, ¿no? No estoy diciendo que la adopción sea mala. Es un tema que, que hay que trabajarlo, hay que estudiarlo y hay que ver, ¿no? Cómo es que estas parejas se convierten tanto en madres como en padres. Y en nuestro contexto, y no es una novedad esto, en nuestro contexto, por ejemplo, existe el Día del Orgullo Gay, en julio, si no me equivoco, es en el mes de julio, ¿no? Y en nuestro contexto, en nuestro medio, ya hay una especie de, bueno, con esto de la pandemia y todo eso, no sé cómo será, pero hemos visto, digamos, farándulas por el Prado, fiestas que se hacen, uh, que hacen estos grupos, digamos, ¿no? El Día del Orgullo Gay se da también en nuestro contexto, ya no es una cosa escondida, sobre todo en La Paz hemos visto fiestas así enormes, grandes, que se han hecho aquí en Cochabamba, unos paseos una especie de caravana por el Prado, pero se da, digamos, esto en nuestro medio, en nuestro contexto. Ya no es algo que se tiene que esconder, ¿no? Y otro grupo, digamos así, en nuestro contexto, siempre hablando de nuestro contexto de Bolivia, digamos así, están este grupo de mujeres creando, ¿no? Esta señora María Galindo, que es la líder de este grupo, algún rato en una entrevista, y eso está ahí grabado en YouTube y circula también en las redes sociales, ella abiertamente se declara hedonista, ¿no? No estoy criticando su postura, no la estoy cuestionando en términos de postura, solamente estoy mencionando lo que ella dice y cómo la etiqueta que se pone en función, digamos, de una acción que realiza. Ella siempre ha sido contestataria a todos los modelos, ¿no? Pero también es cuestionada por el comportamiento de algunas cosas, digamos, ¿no? Pero es algo que hay que ponerle atención y que está en nuestro medio, ¿no? Y ella se declara hedonista, así abiertamente, yo soy hedonista, ¿no? Y aquí sobre el hedonismo es algo que se puede ahondar y todo eso, ¿no? Me acuerdo cuando nosotros estábamos en la pastoral juvenil de muchos años atrás, se hablaba mucho de esto del hedonismo, ¿no? Del hedonismo también. Pero esos serían, digamos así, los cinco modelos que podemos usar. Aquí yo quisiera, quizás, a ver, así, para que no esté hablando yo todo el tiempo, algún comentario, alguna apreciación, algo cortito, digamos, que puedan mencionar. Eh, ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? De, estoy fuera de lo que es, digamos, no es así, usted está mal. ¿Algún comentario así muy breve? Uno o dos para Muy continuar. buenas noches. Buenas noches. Me gustaría un poquito ver, estoy viendo 5 tipos de familia. ¿Cuál sería la más adecuada? ¿Cuál es la que mejor conduciría y sería parte de nuestra sociedad en nuestra amada Bolivia? ¿Cómo sería? ¿Cuál de estos tipos se tendría que ver y se tendría que hacer crecer más? ¿O es una mezcla de estos 5 tipos de familia? Ya. Eh, eh, He hablado de estos cinco tipos de familia, de estos cinco modelos de familia, no tanto para decir nosotros tenemos que apuntarnos al tercero o al primero o unir el cuarto con el quinto, no. Estos tipos de familia están en función de o persiguen un propósito que ahorita vamos a entrar.
¿no? Al final, me parece bien lo que usted me está preguntando, al final vamos a poder redondear una idea, una idea, pero no tanto para escoger un modelo, ¿ya? No tanto para escoger, digamos, no podríamos decir este modelo es propio para nuestra sociedad boliviana, ¿no? Sino que a dónde apuntan estos modelos y es ahí donde vamos a poder debatir más adelante. ¿Le parece? Sí, muy bien, Ya. gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario breve o continúo? Continúo, ¿verdad? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, estos modelos, lo que ya decía anteriormente, estos modelos o estos tipos de familia, ¿no? Apuntan y tienen el objetivo de desinstitucionalizar la familia y socavar ese concepto de socialización que tiene la familia. A ambos le vamos a poner el des por delante, desinstitucionalización, es decir, empezamos diciendo que la familia es una institución social, entonces todos estos modelos de familia apuntan a desinstitucionalizar, es decir, a que se socave esa idea de familia como institución social. Primera cosa. Y la segunda cosa es que la familia, y ustedes lo conocen también esto, la familia apunta y tiene un trabajo fuerte en este proceso de socialización. Cuando hablamos de un proceso de socialización dentro de la sociología, estamos hablando prácticamente de la escuela. ¿Cómo es que la escuela o la familia inculcan valores, ¿no? Para poder luego enfrentar o vivir en la sociedad. Entonces, estos modelos apuntan a desocializar, es decir, estos modelos estos modelos de familia quieren quitar, digamos así, esta fuerza, esta idea fuerza que funciona dentro de la familia, es decir, familia como institución social. Es decir, estos modelos quieren quitarle la fuerza socializadora a la familia, que sería este segundo elemento. Dos conceptos claves, digamos, para entender la sociedad actual. Ahora, aquí no he colocado, pero aquí cuando se habla de la familia como institución importante en el proceso de socialización, también podríamos hablar de la familia como una institución importante en el proceso de personalización. Eso no lo he introducido aquí para solamente abocarme a esos dos conceptos que les estoy mencionando. Entonces, estos modelos de familia que ya los hemos mencionado apuntan a desinstitucionalizar la familia y a quitarle esa fuerza socializadora que tiene. Por eso los dos des que pongo antes de las palabras aquí, tanto institución como socialización. Entonces estamos hablando de que se trata del desvanecimiento de procesos que en el ideal moderno conectaban a la sociedad. Ya dijimos que el concepto de institución social puede ser flojo, que no explica, digamos, todo lo que es la sociedad actualmente, o el mismo concepto de socialización ya se queda corto para todo el proceso, digamos, que vive el ser humano desde la personalización y entrando por todo el proceso de socialización, que instituciones fuertes como la escuela y la familia tienen mucho que ver en estos conceptos. Entonces, lo que se trata aquí es digamos, en esta sociedad postmoderna, desvanecer, quitarle esa fuerza a estos dos conceptos. Y ahorita vamos a ver unos elementos que pueden estar más abajo y que van a explicar estas dos cosas que les estoy proponiendo. A ver. ¿Y qué pasó? Ahí está. ¿No? Ahora, el proceso de desinstitucionalización. Esto tiene varios significados y se puede aplicar a diferentes contextos. Ya les dije, uno de esos contextos es el contexto que podemos hablar, del boliviano o de cualquier otra sociedad de nuestros países de América Latina. ¿De qué se trata? Y aquí yo he recogido unas palabras de un obispo venezolano que escribe unos textos en una revista sobre la familia, ¿no? Se trata, digamos, en suma, de una relajación de las normas tradicionales que implica
una diversidad de formas de comportamiento, es decir, sexuales, comportamientos matrimoniales y relaciones entre generaciones. Es decir, todos estos modelos de familia tratan, ¿no? Tratan de prácticamente socavar las normas tradicionales que hemos tenido en nuestra familia, o cómo ha ido actuando nuestra familia. Ahí es que apuntan estos dos conceptos. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, de lo que se trata es de el comportamiento de la persona, ¿no? El comportamiento de la persona, se trata de que tenga carácter o que tenga una legitimidad social. Es decir, lo que yo hago, mi voluntad, mi deseo, que sea socialmente aceptado. Ahí estaría el concepto de legitimidad social. Es decir, si yo me uno con otro varón, quiero que ese mi accionar sea legítimamente, sea reconocido por la sociedad. Y si, ese es en el modelo quinto de sociedad. Si vamos al de la familia negociadora, donde yo empiezo a negociar al interior de la familia, ¿no? El concepto de autoridad, digamos, quiero que ese mi accionar sea reconocido legítimamente. Quiero que la sociedad reconozca eso que yo estoy pensando o eso que yo entiendo como familia. Ahí es que apunta este concepto de desinstitucionalización. Es decir, lo que quiero que la sociedad acepte lo que yo quiero hacer. Así sería, ¿no? Ahí es que apunta este concepto. Y la consecuencia de eso es la relajación de las normas tradicionales, que prácticamente eso influye, ¿no? En comportamientos, como ya los he mencionado y ustedes lo tienen ahí en la diapositiva, comportamientos sexuales, matrimoniales y relaciones entre las generaciones, las diferentes generaciones. Eso prácticamente era para el modelo 3, si no me equivoco. ¿Ya? Es una primera idea. La segunda idea, la segunda idea de que estos modos de convivencia, ¿no? Estos modos de convivencia o estos tipos de familia, ¿no? Prácticamente están sometidos a intereses, preferencias y voluntades individuales, y en algunos casos de grupo, ¿no? Y en algunos casos de grupo, como lo que les mencionaba el grupo de mujeres creando, quiere, digamos, o apuntan, si ellos se definen como hedonistas, quiere que toda la sociedad, digamos, quieren legitimizar esa acción y que toda la sociedad entienda, digamos, de que el hedonismo es una forma de vida o es una forma de convivencia social como ellos pretenden, digamos, ¿no? O en todo caso, que si yo reclamo al interior de la familia mis derechos, ¿no? Si reclamo al interior mis derechos, reclamo mis preferencias, en este caso, digamos, se puede hablar de preferencias sexuales, como se dice, yo tengo mis preferencias y quien decide soy yo, entonces quiero que mi preferencia, el hecho de que yo pueda elegir a un varón, ¿no? Sea legítimamente aceptada en la sociedad. Y eso responde prácticamente a intereses personales, a voluntades individuales, ¿no? Ahí apuntaría esto que les he mencionado. En última instancia, viene a socavar modos de convivencia. Sabemos que en una familia, a través de años, y una familia hereda diferentes modos de convivencia al interior, ¿no? En una familia se crean diferentes vínculos afectivos. Hay diferentes vínculos afectivos. El papá tiene una manera de relacionarse con los hijos, ¿no? La mamá tiene una manera de relacionarse con los hijos, y eso está en función de una tradición familiar. En nuestro país, en nuestro contexto, se habla y siempre se menciona a esto de la tradición familiar, ¿no? Es muy común, por ejemplo, ver, digamos, diferente a sociedades como Estados Unidos o las sociedades europeas, que el joven a los 18 años prácticamente ya sale de la familia. Tiene que buscarse la vida, digamos así, fuera de la casa. Ahí viene la independencia y todo eso, ¿no? Y en otros países hay políticas de Estado que favorecen esta independencia, ¿no? Favorecen. Y cuando ya llega a los 18 años, el joven ya tendría
que salir. Pero en cambio en nuestro contexto no es así. En nuestro contexto la mamá no va a dejar o el papá no va a dejar que así nomás salga su hijo, ¿no? Y ahí aparecen las medias aguas, ¿no? Ya agarrate este cuartito, vas a traer tu mujer y vas a vivir aquí en este tu cuartito. O atrás tenemos, o se hace un cuartito para que viva él o ella, digamos, esto es independiente, diferente, ya sea él o ella, pero hay eso. Pero la idea de la tradición familiar es que la mamá y el papá siguen ampliando, digamos, la casa, el nido se sigue ampliando. No quiere que ninguno de sus hijos salga, digamos. Si todos están alrededor de la familia, la mamá, en este caso, o el papá van a estar felices y contentos, ¿no? Esto se da en nuestro medio, es una realidad. Bien, otro aspecto de esta característica que se llama la desinstitucionalización es el debilitamiento de las normas sociales. Todo esto que hemos ido hablando se resumiría en esto. Las normas sociales están débiles, el tejido social están débiles, ¿no? Y en este caso la familia, digamos, no se define en términos de institución social, que estamos hablando de desinstitucionalización, sino se define en términos de agrupamiento. Prácticamente, digamos, ya no hay ahí familia, sino es un grupo de personas. Y los grupos de personas pueden, desde la sociología, pueden ser y tener diferentes características, ¿no? Y diferentes intereses, diferentes objetivos. Un grupo tiene diferentes objetivos. Un grupo de fútbol, digamos, del barrio, tiene un objetivo. Un grupo, digamos, de chicos que se reúnen en la esquina del barrio, que ya no se ve tanto como era antes, que en la esquina del barrio nos podíamos sentar y conversar y estar horas charlando ahí de todo y de nada, riendo, chacoteando, digamos. Ahora ya no se da, por ejemplo, eso. ¿Por qué? Porque prácticamente la inseguridad ciudadana, bueno, ahora con esto de la pandemia y todo ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Ya no se puede estar, porque caminábamos 2, 3 cuadras para reunirnos en la plazuelita y ahí conversar, hablar y todo eso, ¿no? Molestar al otro. Entonces, el tejido social se empieza a debilitar, digamos, ¿no? Por eso, cada grupo tiene, digamos, persigue un objetivo, pero en este caso, digamos, lo que se trata es del grupo de la familia. Estamos hablando de la familia como grupo, pero la familia no es solo grupo, sino que es una institución social en el contexto, digamos, al cual nos hemos referido. Primera cosa. Segunda cosa, el concepto de desocialización. Ya hablamos que el proceso de socialización, la sociología trabaja mucho este concepto, ¿no? Pero en este caso apunta a lo que ya hemos mencionado también de refilón anteriormente, a la desaparición de normas, roles, los valores sociales que en otros tiempos, ¿no? Que en otros tiempos eran incorporados por el individuo para forjar su personalidad. Por ejemplo, el respeto a la vida, ¿no? Estamos viendo en nuestra sociedad actual, en el mes de abril, 4 casos bien fuertes, digamos, donde un varón degollado a una mujer en la puerta de un supermercado, eso lo pasaron en la noticia. Aquí ahora hay un joven ahí en el Mataral que también no se sabe si él degolló o no, digamos, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, eso son consecuencias de esto que se llama socavar, digamos, socavar los valores sociales, los valores, digamos, los roles, las normas que hay y que rigen nuestra sociedad. En general, el tejido social, el debilitamiento del tejido social. Entonces, la imagen de la familia moderna, tradicional, ese concepto del cual empezamos la charlita, ¿no? Cae de picada, digamos, junto a otras instituciones sociales, como es el caso de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque estas instituciones sociales prácticamente no han cumplido ese rol, digamos, ese rol que se tenía, digamos, y aquí podemos mencionar el sindicato, la escuela, digamos, que también están, digamos, están o que forman parte de este proceso de desocialización, digamos, ¿no? Uno quizás más que otro, digamos, pero el asunto ahorita es la familia, del cual nos convoca a esta charlita, ¿no? Bien,
ahora ya para ir cerrando, dos cositas más tengo hacia abajo que para ir cerrando. Entonces, autores actuales como Zygmunt Bauman, es un sociólogo austriaco, Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán, Lipovetsky es un sociólogo francés, Donati, que es un sociólogo italiano. Están trabajando diferentes tipos de categorías, digamos, para ir entendiendo el concepto de familia al interior de la sociología, de lo cual podríamos hablar sociología de la familia, digamos, ¿no? Primero que se dice, y es una crítica que se hace, es que las categorías analíticas con las cuales se está analizando la familia actualmente son propias de la modernidad. Categorías creadas por Durkheim, ¿no? Prácticamente más de un siglo que estamos con esas categorías. Entonces existe una necesidad de que la sociología se reinvente, digamos, a sí misma para poder entender esta realidad que es bien concreta, compleja, difusa de poder agarrar como es la familia. Ulrich Beck, el alemán, por ejemplo, habla de una sociedad del riesgo. Estamos dentro de una sociedad del riesgo, una sociedad, digamos, de que no es fácil poder entender todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Bauman, por ejemplo, nos va a hablar de que la familia es una institución zombies, es una institución zombie. También hay otras instituciones que son zombies, no solo la familia, ¿no? Sino que estamos dentro de esta institución zombie. Es decir, digamos, no se sabe si está viva o está muerta, ¿no? Estas películas que vemos de zombies, ¿no? Que los muertos salen del cementerio y que caminan y que van y atacan y todo eso. Entonces, lo que dice él es que no se sabe si la familia es, qué es lo que está pasando con la familia, ¿no? No se sabe si está viva o está muerta en la realidad, ¿no? Otro concepto también de Bauman, que es el de modernidad líquida. Todo es líquido en la modernidad. Las relaciones sociales son líquidas, es decir, las relaciones sociales no son duraderas. Todo lo líquido se desvanece. Perdón, todo lo sólido se desvanece en la sociedad líquida, ¿no? Todo lo que era duradero deja de ser duradero. Por ejemplo, él habla del amor líquido, de la relación líquida, ¿no? Y del amor líquido también, ¿no? Todo se diluye, digamos, mientras me sirve, mientras me relaciono, mientras me sirve para mi propósito. Así está la cosa. Mientras me sirve, me voy a relacionar, ¿no? Entonces, no hemos sido capaces, dice él, ya no somos capaces de poder establecer relaciones duraderas, ¿no? También, y en este caso ya Lipovetsky, el otro concepto es de la era del vacío. Estamos viviendo, dice Lipovetsky, es un filósofo, y más que sociólogo, un filósofo francés, ¿no? Él dice que vivimos la era del vacío, ¿no? Donde se impone la moda, ¿no? Donde hay toda una serie se hace alegoría del hedonismo. Entonces estamos viviendo una sociedad vacía de valores, carente, digamos, de referentes. Ya no tenemos un referente al cual nos podamos dirigir, ¿no? Otro sociólogo que está muy en boga ahora es Donati. Ahora, quizás yo les recomiendo leer a Donati porque, a diferencia de los otros que les he mencionado, Donati es el único que hace referencia a la sociología de la familia y toma en cuenta, digamos, los discursos, digamos, de la iglesia, ¿no? No es un pro iglesia 100%, digamos, ¿no? Pero hace bastante referencia este señor a los discursos que hace la iglesia. Por ejemplo, él habla de la familia como raíz y hace toda una mención, digamos, a los documentos de la iglesia, ¿no? Cómo la iglesia ha ido tratando el tema de la familia, todo eso. Es interesante. Cuando él habla de la familia como espacio relacional, dice que se deben construir relaciones mucho más duraderas. Ahora, no está fuera de lo que los otros autores han dicho, ¿no? No está fuera de lo que los otros autores. Ahora, para terminar esta partecita, hay un sociólogo español, Salustiano del Campo, que él habla de todo esto que hemos venido hablando. Él dice, lo que tenemos que hacer es una reconstrucción racional de la familia. Ya, no, o sea, es decir, nos tiene que mover algo racional, ya no
sentimental, no tanto, digamos, que nos mueva por el corazón, sino que tenemos que reconstruir a la familia desde la razón, ¿no? Está relacionado un poquito con Donati también este concepto. Ahora, esto solamente lo dejo como de lo que voy a hablar hacia adelante, lo voy a punteo solamente para acabar porque ya me he extendido. Bueno, empezamos 15 minutos tarde. Entonces, repercusiones, y estas lo debo confesar, los he recogido de las reflexiones de un obispo venezolano que ya les mencioné. Esto tiene repercusiones en el modo de entender el amor conyugal. Ya un poquito entrando a lo que el trabajo propio, digamos así, de la pastoral familiar, digamos, ¿no? El modo de entender el matrimonio, la sacramentalidad, ¿no? El modo de plantear la procreación y la convivencia familiar. Son ahí, todo esto que hemos venido hablando repercute en el trabajo y en el accionar que ustedes tienen como pastoral familiar. Bueno, en todo, digamos, ¿no? Como institución de la iglesia, que es la Universidad Salesiana, también repercute, digamos, que ustedes podrían dedicarse a la universidad, digamos, en términos de familia. ¿Qué hace? ¿Cómo apoya? Todos deberíamos estar en esta tarea como iglesia, ¿verdad? Somos iglesia, ¿no? La Universidad Salesiana forma parte de la iglesia. Bueno, cada institución hace lo que puede. Nosotros tenemos nuestros cursos, digamos, ¿no? Que tratamos de formar gente, tratamos de llegar a la mejor cantidad de personas a través de nuestros cursos. Es el granito de arena que puede colocar la universidad, pero que también nos plantea desafíos, como son los que les voy a mencionar. Caminar hacia una valoración positiva de la institución familiar, en este caso, digamos, ¿no? Que estamos hablando. Es importante. Es importante, digamos, educar en una visión de la fidelidad. Estamos viendo que esto no es una tarea fácil y es una tarea que se presenta como desafío. Y por último, digamos, he mencionado eso de, apoyándome en esta reflexión del Monseñor, recrear la familia y recuperar el valor ético, que no es poca cosa, digamos eso, ¿no? Eso sería lo que he ido preparando